Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a ver cómo podemos crear bases de datos dentro de MongoDB. Primero, quiero comentarte que MongoDB es un sistema de base de datos no SQL. Cuando hablamos de no SQL nos referimos no necesariamente a no literal, es no only o no únicamente SQL. Son bases de datos no relacionales en donde te permiten pues guardar muchísima información, sistemas que están preparados para que tengan un buen rendimiento cuando tienes millones de consultas, cuando tienes muchísima información y cuando tienes que escalar tus bases de datos. Existen varios paradigmas no SQL, pero MongoDB utiliza el paradigma de base de datos documentales. Y a lo que se refiere es que dentro de MongoDB, lo que vendría siendo una tabla en un sistema relacional está conformada por registros. Cada uno de esos registros es como un documento, por eso se llama documental. Y ese documento dentro de MongoDB se representa con una nomenclatura tipo JSON. Es decir, aquí tenemos más o menos un ejemplo en donde tenemos lo que vendría siendo como un registro, donde tenemos un campo nombre, el nombre, que sería en este caso de un libro, páginas, cuántas páginas, personajes, etcétera. Para que entiendas más esto, te comento lo siguiente. Si conoces un poquito el modelo relacional, bien, en MongoDB tenemos bases de datos que son conjuntos de colecciones. Ahora ya no hablamos de tablas, sino de colecciones. Una colección vendría siendo como el equivalente a una tabla. No es lo mismo, pero vamos a suponer que una colección es una tabla. Entonces, las colecciones lo que tienen en este caso son múltiples documentos. Y un documento es lo más parecido a un registro, aunque puede ser compuesto y este término es un poquito más amplio. Y vemos aquí que cada registro o cada documento está conformado por campos y en donde cada campo es una pareja compuesta por una llave y un valor. Entonces te decía, MongoDB utiliza el formato JSON para representar la información y el formato JSON nada más utiliza dos cuestiones que son las literales de matrices y las literales de objetos y con esto se representa todo. Es bastante simple. Las literales de matrices pues como un arreglo, ¿no? Tenemos un corchete que abre por aquí, un corchete que cierra por aquí y adentro están los elementos separados por comas. Por ejemplo aquí Jaime, Pepe, Alfonso. Esta es una literal de matriz y es un arreglo prácticamente que tiene un corchete que inicia, un corchete que termina, pudiera estar vacío o pudiera tener un valor o pudiera tener varios valores separados por comas. Entonces, estas son las literales de matriz y tenemos las literales de objeto. Los objetos no comienzan con corchetes, comienzan con llaves. Aquí hay una llave que abre y acá hay una llave que cierra. Y dentro de ello lo que vas a tener son pares clave valor. Es decir, hay una clave, como en este caso nombre, separada de dos puntos y el valor. En este caso se asume que el nombre es Robert. Luego tenemos una coma que nos va a separar el siguiente par clave valor. La clave aquí es edad o podríamos decir el campo edad cuyo valor es 30. Luego tenemos aquí hijos, otro campo, true, que es verdadero. Bueno, los valores realmente pueden ser strings, pueden ser números, pueden ser objetos, o sea, otro objeto dentro de un objeto, puede ser arreglos, un arreglo dentro de un objeto o un valor booleano, ya sea verdadero o falso, un valor nulo. Entonces, así se forman los objetos, llave que abre, llave que cierra, pudiera estar vacío, pudiera tener una clave, dos puntos, un valor, o pudiera tener varios separados por comas. Pero bueno, ahora vamos a hacer este ejemplo. Vamos a crear esta tabla. Tenemos aquí una tabla, vamos a suponer que esta es la tabla profesores y que tiene dos registros. Tenemos aquí el registro 1 y el registro 2. Los campos son ID profesor, edad y nombre. Como tenemos dos registros, tenemos una colección. Por tanto, comenzamos con corchetes, porque esto es una colección, es como un arreglo de dos objetos. El primer objeto, ID profesor 1, que sería este campo. Edad 43, este.
nombre Abraham, este otro. Luego aquí cierra ese objeto, acá abre otro objeto, ID profesor 2, edad 28 y nombre Alberto. Ahora vamos a hacer esto dentro de MongoDB. Ya en un video anterior te expliqué cómo instalarlo, así que lo primero que hacemos es correr el servidor de MongoDB. Aquí está. Si no tienes instalado MongoDB, no te preocupes, te dejo el enlace de la instalación abajo en la descripción del video. Una vez que nuestro servidor está corriendo, vamos a ejecutar la interfaz que es MongoDB Compass. Esta herramienta te va a permitir crear tus bases de datos en una interfaz gráfica. Bueno, aquí ya estamos dentro de Compass. Aquí tendríamos que poner la ruta de conexión. Te lo explico en el video de la instalación, pero bueno, lo que tenemos aquí es MongoDB, // la IP en donde está corriendo el servidor y el puerto en el cual está escuchando. Con esto nada más es suficiente para conectarte. ¿Y cómo puedes encontrar esto? Únicamente ejecutando el cliente. Ve al video de instalación, ahí te explico cómo hacerlo. Bueno, ya tenemos aquí la conexión. Me voy a conectar. Ahí está. Estas son las bases de datos que tenemos y lo que vamos a hacer es primero crear una base de datos. Entonces le damos aquí, crear database. Le vamos a poner como nombre universidad. Esa es mi base de datos. Cuando creas una base de datos te pide que crees una colección. Te decía, la colección es como la tabla. Entonces vamos a crear esta colección. Imagínate que es nuestra tabla profesores. Es mi tabla profesores. Pero bueno, aquí no se llama tabla, se llama colección. Entonces vamos a crearla. Ahí está. Entonces aquí está nuestra base de datos universidad y aquí tenemos la colección profesores. Está vacía. No hemos agregado nada aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle datos. Entonces le ponemos aquí insertar documento. Aquí vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Lo borramos. Y lo que vamos a hacer es a crear un arreglo, o te decía una matriz. ¿Sale? Y dentro de esa matriz vamos a agregar dos objetos. Por aquí vamos a poner nuestro primer objeto, una coma, y luego va a estar nuestro segundo objeto. Ahí está. Recuerda que esto es lo que queremos representar, esta tabla profesores. Entonces tenemos dos registros, o sea, dos objetos. O dos documentos, si quieres verlo así. Y tenemos tres campos, ID profesor, edad y nombre. Entonces, pues lo vamos a indicar. Ponemos ID profesor. Vamos a poner aquí después dos puntos. Y vamos a poner su valor que sería 1. Ponemos coma y vamos a poner otra clave que es edad. Luego ponemos dos puntos. Le ponemos su valor que es 43. Luego dos puntos. Aquí es coma. Entonces el otro campo es nombre. Dos puntos. Y el nombre es Abraham Escobar. Entonces aquí tenemos el primer objeto. ID profesor 1, edad 43 y nombre Abraham Escobar. Ojo, si por ejemplo el ID es numérico, lo puedes indicar así, 5 comillas. Si la edad es numérica, la puedes indicar aquí 5 comillas. Bueno, este es mi primer objeto. Lo voy a copiar a fin de que sea más fácil agregar el segundo objeto. Aquí lo indicamos. Voy a quitar la coma aquí al final. Y vamos a poner ID profesor. Este es el ID del profesor 2. La edad es 28. Y el nombre, en este caso, es Alberto Hernández. Ahí está. Tenemos aquí un arreglo. Este arreglo contiene dos elementos o dos objetos. Este es el primero, Abraham Escobar. Y este es el segundo, Alberto Hernández. Ahí tenemos esos datos. Recuerda, esto es lo que estamos representando. Si fuera esta una tabla, así se vería. Bien. Ahora le vamos a dar aquí en insertar. Y aquí está. Tenemos aquí dos documentos. Acuérdate que lo que vendría siendo un registro en un esquema relacional, aquí son documentos. Entonces aquí tenemos dos documentos. Aquí tenemos varias vistas. Tenemos esta vista que te pone una tarjeta por documento. Aquí tenemos la vista en formato JSON que tenemos aquí. Y acá lo podemos ver como si fuera una tabla también. Aquí está. Claro, aquí puedes verlo. Se parece esto a una tabla. Y ya te imaginarás que aquí puedes editar el documento, lo puedes borrar y acá puedes clonarlo o si quieres lo puedes copiar. Bueno, la forma de verlo es esta.
la más adecuada. Y te decía, puedes ver también que a cada documento le ha agregado un Object ID. Que es el ID de cada objeto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle otra colección. Es decir, esta es la colección profesores. Aquí tenemos dos profesores, Abraham y Alberto. Pero vamos a agregarle a nuestra misma base de datos universidad, le vamos a agregar otra colección. Y esta colección se va a llamar alumnos. Ahí está. Creamos la colección. Aquí está la colección alumnos y está vacía. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a importar estos datos que están en una tabla de Excel. Aquí tengo algunos registros. Esta es una hoja de Excel. Lo único que voy a hacer es guardarla en un formato CSV, que es un formato de valores separados por comas. El primer renglón contiene los encabezados de columna. Estos son los campos: apellido paterno, materno, nombre, grupo. Tenemos otros campos aquí. Bueno, lo que voy a hacer es guardarlo nada más en formato CSV. Le damos archivo, guardar como. Vamos a elegir un lugar y vamos a indicar que es un formato delimitado por comas. Ahora que ya hemos guardado este documento, lo que vamos a hacer es que vamos a importar. Vamos a importar esos datos para que veamos que podemos importar datos y cómo podemos modificarlos. Entonces aquí le vamos a colocar en alumnos, en esta colección de alumnos, vamos a indicar aquí agregar datos. Vamos a importar un archivo. Vamos a buscar dónde se encuentra este archivo. Elegimos aquí el formato del archivo, que sería CSV. Elegimos el archivo, le damos a abrir. Aquí automáticamente me ha detectado que es un archivo con formato CSV. Aquí me está indicando los encabezados de las columnas, por ejemplo, el número. A todos les pone string, pero si tú quieres hacer algún cambio, puedes hacerlo. Por ejemplo, el número, aquí quizá no es un string, quizá es un formato numérico. La matrícula sí puede quedar como un string, el apellido paterno, materno, el nombre. Vamos aquí a bajar y podemos mover esto un poquito para acá. Veamos, este valor también es numérico. Y me parece que todos los demás son string. Entonces le damos a clic aquí en importar. Ahí está importando. Le damos terminar y ya está. Estos son los datos que fueron importados del archivo de Excel en formato CSV. Y te decía, a cada documento le agrega un ID único. Puedes tener esta vista, puedes tener esta vista en formato JSON, puedes tener esta vista en forma de tabla. Aquí puedes ver como los registros están todos los que hemos importado. Me voy al formato JSON aquí. Lo interesante de esto es que tú puedes agrupar información. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un alumno y todos los alumnos son iguales ahorita. Pero en esta base de datos no SQL no es necesario que todos los registros o todos los alumnos tengan la misma información. Por ejemplo, a este alumno que tenemos aquí, el segundo alumno, vamos a editarlo. Vamos aquí a editar y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un campo. Le podríamos haber agregado, por ejemplo, dirección. Dirección, ahí está. Y le ponemos aquí el valor, que sería calle Fuentes, número 5, Colonia del Pedregal. Y le damos replace. Esto es como actualizar. Este alumno, este segundo alumno, tiene dirección, cosa que los demás alumnos no tienen. Entonces, no tienen que ser homogéneos todos los documentos. Todos los registros no tienen necesariamente que ser homogéneos. Este tiene dirección y los demás no lo tienen. Pero vamos a hacer algo más interesante. Vamos a modificar el primer alumno. Sabemos que tenemos aquí la matrícula, el nombre, apellidos, el grupo, etc. Vamos a modificarlo y vamos a indicarle aquí, le vamos a agregar un campo más, que son las materias que toma este alumno, las materias que está cursando este alumno. Como son varias,
ya te imaginarás que esto podría ser un arreglo. Entonces, imagina que lleva una materia de base de datos, lleva una materia de desarrollo web y lleva una materia de matemáticas. Entonces, lo interesante aquí es que este campo, por sí solo, ya es un arreglo. De hecho, tú lo puedes, vamos aquí a actualizar, lo podemos aquí a esta otra vista, y aquí materias está indicando que es un arreglo, y si nosotros lo desplegamos, aquí está indicando la lista de las materias, base de datos, desarrollo web, matemáticas, etc. Pero esto se puede poner aún más interesante. Imagina que cada una de estas materias es un objeto como tal y tiene calificaciones. Vamos con la primera materia, que es esta de base de datos. Entonces, el primer campo que va a tener es el nombre de la materia. El nombre de la materia es base de datos y aquí lo tenemos. Pero bueno, quizá esta materia de base de datos aparte, pues debe tener sus calificaciones. ¿Qué calificaciones tuvo el alumno en esa materia de base de datos? Entonces vamos a agregar otro campo que son calificaciones. Y vamos a suponer que este alumno va en un sistema cuatrimestral, entonces tiene 4 calificaciones por periodo. Las calificaciones quizás son un arreglo. Entonces en la primera calificación sacó 89, en la segunda 90, en la que sigue 95 y en la última sacó 100. Entonces aquí tenemos la primera materia, que es base de datos y sus calificaciones. Voy a copiar este objeto. Vamos a copiarlo. Aquí tenemos. La voy a pegar aquí. La segunda materia es desarrollo web. Entonces el nombre de la segunda materia es aquí desarrollo web y sus calificaciones, en este caso, quizás son un poco distintas. Y tenemos la otra materia, la tercera materia, que es matemáticas. Entonces vamos aquí a pegar lo mismo, nada más le vamos a cambiar aquí el nombre a la materia. Aquí está. La materia es matemáticas y sus calificaciones. Esta es un poquito más difícil, quizá no le fue muy bien a nuestro alumno. Ahí está. Guardamos. Listo. Entonces tenemos aquí materias. Materias es un arreglo, pero es un arreglo de objetos. El primer objeto aquí es la materia de base de datos y tiene sus calificaciones. El segundo, la materia de desarrollo web con sus calificaciones. Vámonos a esta otra vista que tenemos acá. Le damos clic. Podemos ver aquí que las materias es un arreglo. Desplegamos el arreglo y dice que hay 3 objetos dentro de ese arreglo. Mostramos el primer arreglo, el nombre de esta materia es base de datos y las calificaciones. Aquí nos está indicando que es un arreglo. Lo desplegamos y aquí están las calificaciones de la materia de base de datos. Vemos el segundo objeto con sus calificaciones. Vemos el tercer objeto con sus calificaciones. Aquí está. Entonces, si observamos, el primer objeto es completamente distinto del segundo objeto y este es distinto del tercer objeto. Cada uno de estos objetos que tenemos aquí es un documento. Por eso, esto que parecería una tabla es una colección de documentos. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra primer base de datos con 2 colecciones, la colección de alumnos y la colección de profesores. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.